Muy buenas noches, alumnos, alumnas del IPN. Espero estén todos muy bien, que todo vaya de la mejor manera y que en definitiva todo les esté yendo excelente y pues en medio de todo que tengan unas muy buenas vacaciones de aquí en adelante. Bueno, el propósito de este video, como ya les había comentado hace unos días, era retroalimentar y a la vez hablar un poco acerca de lo que pudieron observar dentro del video de Enrique Dussel acerca de la descolonización de la escuela y en ese orden también de una descolonización cultural. Vale la pena iniciar este video pues agradeciéndoles a todos su empeño en los trabajos, tanto a las personas que lo enviaron por la plataforma de Moodle, al igual que las personas que se comunicaron directamente conmigo al correo y me lo enviaron por allí. A algunos les respondí, a otros no, y pues les pido disculpas por eso, solo que se me abarrota la bandeja y no puedo ver todos los mensajes. Ahora bien, quisiera empezar por primero aclarar varias cosas del video. Este video fue hecho y planteado por Enrique Dussel a partir de las discusiones actuales que se están dando en los marcos educativos a nivel latinoamericano. Digamos que en la actualidad se están trabajando varias reformas, no solo en Colombia, aunque en Colombia no sea tan visible, sino alrededor de el hemisferio sur respecto a las dinámicas, al establecimiento y a la relación que hay entre educación, pedagogía y el desarrollo del estudiante en el aula o fuera de ella. Obviamente esto va concatenado de alguna manera con lo que puede ser la enseñanza de la religión, porque primeramente lo que busca la descolonización, descolonizar, es abrir y dar unas nuevas esferas a lo que puede ser la relación de enseñanza y aprendizaje a partir del uso de nuevas pedagogías. En este caso, digamos que lo que es la descolonización como modelo pedagógico está acentuado directamente en algo que podríamos llamar pedagogías críticas. En Latinoamérica se trabajan mucho estas pedagogías porque lo que intentan es demarcarse de la tradición que se tiene respecto a la educación como la conocemos nosotros. ¿A qué voy con esto? Al profesor que se para al frente de ustedes, les imparte una clase magistral de 2 horas, de 1 hora, les da unas ideas sobre unos conceptos y en ese sentido ustedes aprenden con H lo que les está queriendo decir respecto a un tema en específico. ¿Qué sucede con esto? Digamos que hay un pedagogo brasileño que se llama Paulo Freire y él en un texto que se llama La pedagogía del oprimido nos habla de algo que se llama la educación bancaria. Como nos decía eh, Santiago Arias, por aquí tenía anotado, hay algo que en la educación actual es muy consciente en el sentido propio de cómo se estipulan los currículos académicos, y es que lo que vemos en ellos la mayoría de las veces es mera información. Información, información y más información sobre cualquier tema en específico, bien sea matemáticas, ciencias naturales, biología, química y más aún ahorita en bien sea en historia, geografía o política. Lo que intenta esta educación bancaria es exactamente eso, llegar al estudiante con una información, acentuarla desde unos mecanismos que centralicen la discusión respecto hacia dónde están conceptualizados los estatutos y de ahí empezar a trabajar con los estudiantes para que ellos retengan esos saberes pero no los critiquen, no los intenten cambiar,
sino que el statu quo, el equilibrio general en el que se va dando la educación, siga siendo el mismo. Y eso tiene sus problemáticas. Primero, como lo decía antes, no hay una actitud crítica o constructiva respecto a las relaciones entre educación y progresos dentro de la misma. Como segundo punto, uno puede encontrar que la mayoría de profesores y los currículos académicos a nivel nacional están supeditados a esas prácticas. Y en ese orden no hay innovaciones en pedagogía. Digamos que eso lo podemos observar demasiado en las universidades públicas, en los colegios públicos, aunque también en las universidades públicas no estamos exentos de ningún modo. Nosotros como profesores en formación y ustedes como alumnos del IPN vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional respecto a esto, y lo cual se intenta denunciar en demasía. En este orden, este problema de la descolonización llega a la religión por muchísimas cosas. Pero para entrar un poco en ese tema, vamos a hablar desde conceptos, como lo puede ser, qué pena, yo bajo esto. Como lo puede ser, por ejemplo, el término eurocentrismo. Empecemos por ahí. ¿Qué observaba con sus textos y sus críticas como sus afirmaciones? La gran mayoría entiende lo que es el eurocentrismo, es decir, el eurocentrismo es un mecanismo utilizado por los países de Europa desde el siglo XV, desde la conquista de América en 1492, para dar cuenta de unos procesos de educación, culturización, socialización y por ende civilización respecto a cómo se dan y se entablan las construcciones a nivel personal y subjetivo, es decir, lo que yo soy y como yo me constituyo, respecto a una mirada solo centrada en lo que se considera correcto, benigno, fidedigno de la cultura europea. El problema con todo esto es, en primera instancia, varios de ustedes tocaban este punto y me parece muy bien que lo hicieran. Se desconocen todas las relaciones y procesos culturales, sociales, biológicos, astronómicos, astrológicos, pues puesto que hasta bien entrado el siglo XVIII-XIX, astrología y astronomía eran una sola cosa como materia, ya eso va a cambiar después, pero el asunto está en que todos estos procesos están enmarcados por una cultura, por un grupo de personas que se constituyen en un espacio y empiezan a desarrollar una cosmogonía y una forma de ver el mundo que debe ser respetada, lo cual no se dio por el imperio español, que fueron los primeros en pisar el continente americano, y consiguientemente por el resto de imperios como lo fue Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal o Italia respectivamente, quienes entraron luego al continente y pues entraron y hicieron todos los vejámenes posibles para ganar oro, para ganar plata, para ganarse las mujeres, para ganarse el territorio y por tanto consolidarse en el poder respecto al establecimiento que se daba en las colonias. ¿Cuál fue la herramienta más utilizada para ello? La religión, en este caso la religión católica. Si les interesan estos temas, para hacer un paréntesis, yo les recomiendo que vayan para complementar sus argumentos, que son muy válidos, a Bartolomé de las Casas. Él fue de los primeros en abogar por dar una instrucción y dar cuenta de que los nativos americanos debían ser tratados con respeto, con animosidad, con entendimiento, porque al final de cuentas ellos eran tratados como si fueran menos que animales. De hecho, una de las discusiones que se dio hacia el siglo XVI-XVII fue entre James de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. James de Sepúlveda era un español que se apoyaba en la filosofía aristotélica y en la filosofía tomista para poder acentuar desde la religión y desde las sagradas escrituras, entre comillas,
que los seres humanos que vivían en América Latina eran seres sin alma, eran seres que debían ser amaestrados y en ese orden civilizados para las pretensiones de los grandes próceres y de los grandes sabios de Europa, en este caso los teólogos, los científicos naturales que van a incidir muchísimo en los desarrollos imperiales de España y en general de Europa en el siglo XVIII-XIX. Y pues esto genera unas grandes diatribas. Primero porque Bartolomé de las Casas se cuestiona lo siguiente. Bueno, si estamos hablando desde la religión, si estamos hablando desde el cristianismo, catolicismo, y vemos a Dios como un eje central, vemos a las escrituras como un eje civilizador, porque destruimos a las personas, porque matamos a sus niños, porque violamos a sus mujeres, porque matamos a sus padres, porque no respetamos a sus abuelos y correspondemos de manera recíproca su cultura y sus desarrollos, que nos hace pensar que eso es lo correcto y por qué deberíamos hacer lo correcto desde ese aspecto si es que en realidad estamos supeditándonos a esa mirada tan loable. Lo que pasa es que primero habían unos poderes de por medio, los poderes imperiales, la forma en que se constituía el mundo y en ese modo la forma rampante y destructiva en que España se quería consolidar como el centro de las grandes potencias y de los procesos que de eso deriva. De ahí entra un término que Enrique Dussel y varios de ustedes nombran, el cual se llama la modernidad. ¿Qué podemos decir de la modernidad? A nosotros se nos expresa en el canon de la historia actual y el que replican muchos filósofos, historiadores, teólogos y demás, que la modernidad empieza con Descartes. Para quienes no conocen a Descartes, fue un pensador europeo el cual consolidó la idea de la subjetividad y el pensamiento solipsista, el cual se refiere a uno como centro y en el cual uno piensa, intuye e indaga para dar cuenta de unos procesos desde uno mismo. Eso ahora lo podemos ver como algo normal, o sea, digamos que tú puedes pensar o ustedes pueden pensar que, bueno, esto es algo muy común en la actualidad, uno piensa en sí mismo, duda de las cosas, a veces las afirma, a veces las niega, pero ese proceso de introspección para ese tiempo era muy complejo, es decir, siglo XV, XVI, porque en primera instancia lo que es la civilización europea aún estaba completamente arraigada a la forma de ver el mundo desde un aspecto cristiano. Así que para tú hablar de ti tenías que hablar con Dios. Y en ese orden tú te identificabas subjetivamente hablando desde Dios. Entonces toda forma de pensamiento y todo entendimiento que tú tuvieras debía estar supeditado a una mirada divina. Y es por eso que está la mirada del confesionario. La mirada de que no, a veces no era como nos va a decir un filósofo que se llama Pedro Abelardo, del siglo XIII-XIV, es que a veces no es la ejecución de una acción, sino la intención que se tenga. Y eso es lo que en la cristiandad en ese tiempo se observaba. No es, en cierto modo, valía más tu intención en medio de tu interior que la ejecución de una acción en medio del exterior, porque al final de cuentas a los ojos de Dios estaba más válidamente acentuado lo que era la intención que propiamente la acción. Entonces entender esto desde una mirada netamente modernista y desde un inicio de una etapa diferencial es que cuando Descartes acentúa el yo pienso luego existo, se están dando unas nuevas formas de ver el mundo, de entender la realidad y demás. ¿Cuál es la crítica que hace Enrique Dussel? Enrique Dussel nos va a decir que si bien Descartes aportó a la modernidad con esa mirada, la modernidad empieza directamente desde la conquista americana con el yo conquisto, luego existo, porque dentro de las posibilidades de los grandes terratenientes y de los grandes militares del momento, no estaba para nada concebido primero encontrar un nuevo continente. Nuevo continente entendido desde la mirada europea, porque nuevo no era. Aquí ya habían comunidades establecidas, acá habían unos procesos culturales bastante arraigados, habían lenguas
que llevaban milenios siendo habladas, escuchadas y entendidas. Habían formas de ver el mundo que eran diferenciales a la europea, y por lo tanto hablar de nuevo mundo es irrespetuoso en el sentido de que se están dejando de lado una cosmogonía general respecto a las relaciones y percepciones de unas comunidades ya establecidas aquí. ¿Qué es lo que sucede con esto que nos expresa Enrique Dussel con el yo pienso, yo conquisto, luego pienso? Es que luego de que los grandes descubridores, Gonzalo Jiménez de Quesada, Pizarro, Colón, etcétera, ellos luego de conquistar, de destruir y entrar al territorio es que empiezan a pensarse el territorio en sí mismo. Y eso da paso a lo siguiente. Primero, a que empieza algo a lo que llamamos globalización. Para muchos sociólogos, muchos economistas, la globalización empieza entrada del siglo XX, mediados del siglo XIX, si se quiere, de la primera revolución industrial. Pero para los pensadores decoloniales, como puede ser Dussel o Immanuel Wallerstein, que es un pensador americano que murió a finales del año pasado, luego de que empieza la conquista y luego de que se establecen los imperios acá, empieza la construcción de algo a lo que él llama el sistema mundo moderno. Sistema porque se constituye desde una forma y un marco establecido por Europa. Mundo porque ya no podemos hablar de solo Europa y Asia y partes de Oceanía, porque Australia fue descubierta casi entrado el siglo XIX. Y porque aparte de globalización, mundo, cuando él nos habla de mundo, obviamente ya entendemos que el marco territorial ya no está establecido solo a lo que dije anteriormente, sino también a América del Sur, América del Norte, aunque en ese tiempo no estaban delimitadas. Y moderno porque se abre una nueva mirada a lo que va a ser la composición del mundo, de la forma en que se entendía y de cómo se concebía a partir de la construcción de las personas que estaban en Europa y en ese momento Medio Oriente y Oriente, que eran las grandes cunas culturales y de desarrollos dentro de lo que eran las civilizaciones en ese momento. Es en ese sentido que el eurocentrismo enmarca todo esto y pues muchas cosas más, aunque eso ya arraiga otras complejidades. Ahora bien, yo quisiera hablar por otro lado de dos términos que se cruzan con esto y de varias cosas que ustedes hablaban respecto a, primero, cómo se consolida lo que se llama cultura en un término educativo respecto a la construcción de estos estamentos establecidos por Europa para la enseñanza en América Latina. Y segundo, eh, quisiera hablarles sobre unas confusiones que observaba respecto a las fechas y unas claridades que quisiera darles, si es posible, respecto a cómo se ha ido consolidando la educación en Colombia. En primera instancia, pues quisiera hablar un poco de cultura porque pareciera que nosotros en América Latina no estamos dando cuenta de todo lo que nos puede ofrecer las grandes, digámoslo así, culturas que han sido marginadas debido a los procesos civilizatorios y capitalistas alrededor del globo terráqueo. Hay civilizaciones que de hecho se empezaron a descubrir hasta el siglo XX y a ser estudiadas por la etnografía y que en ese sentido pues eran desconocidas en ese momento por muchas personas, entre estos científicos, sociólogos, antropólogos y demás. De hecho, el estudio de estas civilizaciones empieza por el estudio propio de la antropología, de conocer al ser humano, de entender sus raíces, de dónde viene, las composiciones que lo han acentuado y demás. Ahora bien, este término de cultura yo lo quisiera tratar es porque muchos hablaban de ello.
en el sentido de que no nos acercamos a a nuestros ancestros, que de alguna manera u otra somos irrespetuosos con sus luchas, con la forma en que ellos miran el mundo y demás. Yo quisiera dejar claro algo. Hay un filósofo, poeta también, de una isla que se llama Martinica, que su nombre es M. Cesare. Esa fue una isla colonizada por los franceses y luego liberada por un Frente de Liberación Nacional compuesto por personas negras en esa isla, entre esas incluidas este pensador y otro gran pensador que se llamaba Franz Fanon. Más allá de la vida de este pensador, que también influye mucho en esta mirada descolonial y decolonial, es que él nos expresa que en un libro que se llama El discurso sobre sobre la colonialidad, que de algún modo es de cierta forma absurdo pensar que uno puede volver a estas raíces, es decir, es algo muy utópico. Aunque suene bien, suene agradable, sea un cambio concreto, hay prácticas que por más que queramos ya no van a ser suplidas. Hay formas de ver el mundo que ya no van a ser aceptadas en tanto que ya hay progresos tecnológicos, cultura, más que todo tecnológicos, científicos y globalizadores en acentuando estos dos aspectos y todo lo que viene de por medio que ya no nos dejan pensar en ello. No sé si ustedes han leído un texto o se los recomiendo sobre que se llama, sobre un sobre un literato que se llama Aldous Huxley, que se llama ahora se me olvidó. Eh, Les pido una disculpa, se me olvidó. Voy a buscarlo aquí un segundito en el teléfono. El asunto es que el texto habla sobre... Ah, el mundo feliz. Perdón, se llama el texto. El mundo feliz se llama. Y el texto tiene, digamos que para ser muy someros en la mirada, el texto habla sobre dos civilizaciones que están apartadas una de la otra. Una que es avanzada, que ya está supeditada a unas prácticas específicas respecto a parámetros científicos y más controlados. Y está la otra facción que no se quiso entrar en estos procesos y ya no está supeditada a los mismos, que viven como indígenas, como personas más arraigadas a la naturaleza. Entonces digamos que estas dos miradas siempre chocan. Así que no, o sea, aunque uno pueda rescatar y dar cuenta de ciertos procesos en medio de estas civilizaciones, uno no debería pensar, si se quiere, que el cambio está referido directamente si nos establecemos sobre esos parámetros que ellas pretenden. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como ya lo decía, primero no hay una mirada esclarecedora sobre las problemáticas que ya se nos dan si volvemos al pasado tan lejano. Pero tampoco la respuesta está en olvidarnos de él, porque sería dar cuenta de los mismos procesos que han asentado los que nos han conquistado, los que nos han colonizado, y en ese sentido sería no tener memoria. Y esto es a lo que van pensadores como Enrique Dussel o Ame Cesare, que hay que tener memoria, que hay que acentuar ciertos procesos desde la crítica. Y de esto se trata la descolonización a final de cuentas. La descolonización no es que como tal esté planteando algo novedoso, algo que no se haya trabajado ya. Las críticas se han venido dando desde mucho tiempo atrás, sino que la cuestión es que muchas de las personas que ya criticaban esto, como pensadores como Leopoldo Sea, como Amortegui, como Salazar Bondi, que son pensadores muy críticos respecto a la tradición europea, es que ellos de igual manera se siguen parando desde esa tradición para criticarla, lo cual es muy problemático, si se quiere. Entonces eso también da cuenta de miradas que pueden ser bastante conflictivas respecto a cómo uno va dando ciertos procesos alrededor de
las críticas que quiere hacer. Y eso me parecía muy interesante sobre lo que decía, si no estoy mal, Brenda. Aquí lo tengo. Y es que tanto la derecha como la izquierda en la actualidad siguen mirando desde el mismo marco teórico que dicen criticar para acentuar los mismos procesos que nos han depositado en la situación en la que estamos actualmente. Así que estas son cosas que hay que pensar, que hay que analizar bien, que hay que mantener de forma crítica para poderlas visualizar de forma mucho más tajante si se quiere. Y pues nada, ya para finalizar el video, quisiera agradecerles a todos de nuevo su compromiso, que me hayan enviado sus trabajos. Para mí es algo fructífero poder leerlos, poder entenderlos, poder escucharlos desde esta forma. Pedirles disculpas si esto ha sido tedioso para ustedes, si no se han sentido cómodos. Y también agradecerle a las personas que me han hecho sus comentarios por el correo, que les pareció bien la dinámica que tuvimos. Les pido una disculpa si no las implementé esta vez, pero fue por cuestiones de trabajo. Así que pues para solventar todo eso preferí hacer un video general un poco más largo en el que ustedes se enterarán de todo. Quisiera volverles a reiterar un poco lo de la cuestión de forma de sus textos. Me parece muy enriquecedor lo que me expresan, pero sí quisiera dejarles claridades respecto a la forma en que escriben. Vuelvo y les repito, no usen comas tan seguido, que a lo que llamamos incisos en términos de ortografía. Intenten utilizar conectores que no sean tan repetitivos. De igual manera, en vez de decir ya que, o pueden hablar dado que, en este orden, es decir, o sea, pueden utilizar muchos otros conectores que no sean los mismos. Y en ese sentido no solo supeditarse a las comas, porque eso también influye en la forma en que ustedes alargan las ideas y conciben el desarrollo de los párrafos y las ideas que intentan desarrollar dentro de los mismos. De ahí en más espero que tengan unas muy felices vacaciones, que todo vaya muy bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier mirada, cualquier cosa que quieran decirme o expresarme, tienen mi correo, podemos estar en contacto, en términos académicos podemos charlar y con gusto yo los atiendo. Desde que esté dentro de mis posibilidades les pido disculpas si me demoro, pero pues como les digo he tenido bastantes cosas que hacer y pues responder a veces varios correos que me llegan al día de ustedes es un poco complejo, pero a casi todos les he respondido. Así que no siendo más, espero que tengan una muy buena noche, buen día, dependiendo de la hora en la que vean este video, que les vaya muy bien en sus vacaciones y que en serio todo sea para bien en sus vidas y que pues esta contingencia no los apremie tanto, que si se han sentido deprimidos, si han sentido bajonazos físicos o mentales, no duden en hablar, no duden en hablar con las personas de su confianza, no se queden callados. Y pues nada, no siendo más les deseo lo mejor y lo más probable es que sigamos con este proceso para el próximo semestre, ya que tengo que culminar mis prácticas. Y pues espero que muchas de estas cosas que estamos hablando las podemos seguir poniendo en práctica y pues obviamente ya referenciándolas directamente en un texto más definido que va a ser uno que se llama Construcción de la Historia, Construcción de la Iglesia en América Latina, escrito por Enrique Dussel. Así que nada, chicos, chicas, espero que les vaya muy bien, que tengan buena noche y que todo les salga muy bien. Un abrazo para todos y todas.